Muy buenas noches, soy Omar Bariluz y esto es Todo se sabe. A ver, llegamos al viernes y casi ya a fin de mes. Hoy viernes 28 de octubre, varios temas importantes, sobre todo esta polémica que ha despertado la activación de la Carta Democrática Interamericana que pidió el gobierno, el presidente Castillo, al Consejo Permanente de la OEA. Finalmente ya hoy, en un comunicado oficial, la OEA establece o ha conformado esta comisión de 8 digamos, representantes de diferentes países que va a venir a nuestro país. No hay fecha cierta todavía, lo único que han dicho es que será en los próximos días, pero no hay una fecha clara. Entendemos que en función a la disponibilidad de cada uno de los cancilleres, vicecancilleres, representantes de alto nivel de cada uno de los países, para conversar con las diferentes partes en medio de lo que ya entendemos como una crisis política en nuestro país e incluso una crisis judicial que lamentablemente se está agravando. Para entender esta situación, las repercusiones, además de las posibles recomendaciones que dé este grupo de trabajo, estamos con Francisco Eguiguren, el doctor Francisco Eguiguren Praeli, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además exministro de Justicia y experto constitucionalista. Doctor Eguiguren, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muy contento de estar nuevamente con usted y también con el público que nos sigue. Bueno, ya debe haber visto cómo se va a conformar este grupo. A ver, ahí quizá corrígeme si nos estamos equivocando, porque en el comunicado de prensa que envía o que cuelga la OEA el día de hoy, en la cabeza está, entiendo, el canciller argentino, ¿verdad? Pero no dice el comunicado, al menos como lo he leído, que sea un jefe de misión, ¿no? Ajá. No estoy seguro, pero leyendo la información es una comisión de pares, aparentemente. Así es. No hay un presidente de misión, aparentemente. No hay un jefe de misión. Y digamos, de la conformación que se ha dado, ¿qué le parece? Bueno, en cuanto a las personas, más allá de ver su nombre y sus cargos, no conozco personalmente a ninguno. Porque claro, los tiempos pasan, ¿no? Y los cargos de estas personas, todos son autoridades de alguna manera en sus países. Es una composición variada en cuanto a países, entonces creo que por allí la pluralidad está más o menos garantizada. Yo supongo que por el tipo de personas y las responsabilidades que hoy ejercen en sus países no van a poder estar mucho tiempo, entonces supongo que vendrán también con un equipo que permanecerá un tiempo mayor. El primer objetivo de esta misión es venir y observar, mirar, oír y formular un informe del cual surjan recomendaciones sobre cómo contribuir, cómo asesorar al Perú a enfrentar y resolver esta crisis política que sin duda vivimos, ¿no? Luego veremos cuáles son las recomendaciones concretas. No es que la misión va a imponer, no es que la misión nos va a decir qué tenemos que hacer. Quizás lo importante es que la primera visita que hagan, miren y escuchen a todos, se formen su opinión y que ayuden a formular un buen diagnóstico. Sin embargo, ¿le parecen adecuados los argumentos que se usaron para invocar la activación de la Carta Interamericana? Bueno, ayer a mí me invitaron a la Comisión de Constitución del Congreso y le repito lo mismo que dije yo de entrada, ¿no? Yo no voy a, no creo ya que tenga sentido, al menos de mi parte, calificar la fundamentación dada por el gobierno o la fundamentación manifestada por el Congreso. Yo creo que ante el hecho concreto que hay una crisis política grave que sigue en proceso de crecimiento y que ya se invocó, tenía que invocarlo el Estado, lo invocó el gobierno, obviamente como todo gobierno señala lo que le interesa, lo que le conviene, como otros sectores políticos harán lo propio, ¿no? Ya debemos asumir que va a venir en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que está prevista en la Convención, que ya se ha utilizado en otros países del continente y también el Perú. Bueno, va a venir una comisión. Ahora lo importante, creo yo, más que ponernos a pensar cómo se pidió, lo que fuera, porque sí era pertinente el pedido, bueno, cómo la aprovechamos, cómo hacemos que sea útil para ayudarnos a resolver a nosotros nuestra crisis política, no solo pensando en el conflicto actual entre este gobierno y este presidente y este Congreso o un sector del Congreso, sino pensando sobre todo en el futuro régimen político peruano, porque, Omar, debemos tener en cuenta, esto no empezó, se ha agudizado con la llegada al gobierno de Castillo, pero esto empezó en el 2016, ¿no? En el gobierno de Kuczynski, Vizcarra,
Merino, Sagasti, 4 presidentes en 5 años, 2 congresos, 4 pedidos de vacancia, 2 disolución. Ahí empezó. Sin embargo, doctor, ¿usted cree que, a ver, por más buena voluntad, buena fe de este grupo y esta comisión, que escuchen a las partes, por ahí sugieren una serie de muy buenas recomendaciones de lo que, por el camino quizá por donde deberíamos ir, ¿cree que tengan una repercusión real con la clase política que tenemos actualmente? Mire, en verdad esta misión, que además va a depender de la habilidad, de la capacidad, de la experiencia de sus integrantes, no podemos garantizar a priori un buen desempeño, esperemos que así sea, pero mucho va a depender de nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo creo que además no vamos a pensar que porque vienen estas personas de afuera todo se arregla, ¿no? A lo más va a ayudar, creo yo, recibir un diagnóstico que va a nutrirse de lo que le digan, pero que escuchen a todas las partes. Y yo recalcaba ayer en el Congreso, ojo, no solo al gobierno y a la oposición, porque esta crisis política, el gran problema que tiene a la mayoría de peruanas y peruanos como observadores. La gente observa, reniega, aplaude, critica, pero no puede hacer nada, ni le preguntan, ni le dejan hacer nada. Entonces hay que oír también a otros sectores que no sean necesariamente opositor, sociedad civil, prensa, organizaciones. Y ahí le pregunto concretamente, ¿con quién debería reunirse esta comisión? Con todos los que pueda y tengan algún grado de representación social y capacidad de ayudar a formular el diagnóstico. Con todos los que puedan y que consideren útiles para completar su diagnóstico. Y en ese rol y en ese papel también entiendo la Fiscalía de la Nación, la Presidenta del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría. Las autoridades involucradas, sin duda, pero también, como digo, Congreso, pero también sectores que no sean necesariamente políticos, porque la crisis política está afectando a una gran... O sea, es importante también que piense el empresariado, que piensan los inversionistas, que piensan los trabajadores. Los sindicatos. Los sindicatos, ¿no? Mire... Universidades incluso. Ahora, ¿no? Sería iluso creer que en los pocos días que estarán, pues van a descubrir la pólvora, ¿no? El diagnóstico va a recoger mucho de lo que le digan, pero además hace poquito hemos tenido 2 eventos importantes para la OEA, ¿no? Hemos tenido una visita a la Comisión Interamericana que ha hecho algún informe sobre derechos humanos en el Perú, además de derrame de petróleo. O sea, la Comisión Interamericana ha emitido un informe reciente y hubo aquí una reunión de la OEA. Entonces, ellos han estado aquí y han visto las cosas que han pasado. Entonces, ya tienen una base. Pero más importante, yo creo, es que sepan recoger, ver y formular, y casi como el especialista nos digan, miren, tus problemas van por acá, sería bueno que hagas este tipo de reformas. Es obvio que se necesita una reforma política. Se necesita una reforma no solo de la Constitución, pero una reforma política para que no se siga produciendo esta situación cuando un gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Eso, hay temas que venimos discutiendo hace varios años, con el pasado quinquenio, esto de la vacancia por incapacidad moral, en qué casos procede o no, no es un tema simplemente de cuánto... Este tema de la acusación del 117, que hay que reformarlo porque el presidente está demasiado protegido y no puede ser la finalidad constitucional proteger a alguien que puede estar incurso en casos de corrupción. Sí, sin embargo, doctor, nuevamente, yo insisto con esto, me parece sumamente loable. Es más, expertos en la academia lo discuten todo el tiempo, la necesidad de una reforma política, de cambiar las reglas de juego del sistema, porque lamentablemente no está funcionando. Pero así sea la OEA, la ONU, quien sea, depende pues de nuestra misma clase política. Entonces yo realmente no sé cuál prácticamente va a resultar esto. En efecto, las dudas tienen que existir. O sea, como se dice, ¿no? Como dice, ayúdame que te ayudaré, ¿no? Si tú no te ayudas, yo no te puedo ayudar, ¿no? Y por eso yo digo, hay que ampliar el espectro. No es solo la clase política la que tiene que discutir. Han habido hechos en el Perú que fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, el proceso de transición tras la vacancia de Fujimori y luego Paniagua, y con la ayuda también de la comunidad internacional, sin Carta Interamericana que no existía, condujo un proceso, ¿no? Y ayudó a que los peruanos podamos hacerlo mejor. La clase política, por ejemplo, yo pienso que la OEA, además de mirar y oír, si se logra instalar en su primera visita o como consecuencia de sus recomendaciones una mesa de diálogo de las fuerzas políticas en el país que no quieren conversar en el diálogo nacional, no quieren conversar en ningún lado, ¿no? De repente este observador internacional es una especie de moderador, encausador
que no va a resolver ni decir nada, pero que hace que se sienten en una mesa, que respeten ciertos parámetros, que se porten bonito, que respeten las reglas. Y por ahí sale de repente la cosa. Creo que sí es importante también hablar del fondo del asunto y de los argumentos que se presentaron. Y se lo pregunto ya en calidad incluso de constitucionalista. ¿Usted cree que en este momento se está gestando, como dice el gobierno, un golpe de Estado encubierto? A ver, mire, depende cómo calificamos las cosas, ¿no? Los viejos golpes militares, gracias a Dios, ya en el continente no son ni muy posibles, ¿no? Entonces, a ver, hay quienes han escrito que cuando, por ejemplo, un parlamento vaca o destituye a un presidente sin una justificación constitucional, es un golpe de Estado parlamentario. Y eso está escrito, ¿no? Entonces, pero no es, a ver, estará escrito ¿dónde? Pero no en nuestra Constitución, ¿no? Porque no, en ninguna Constitución. Eso es una opinión. Eso escriben los académicos, los analistas, ¿no? Por ejemplo... Porque a Vizcarra lo vacaron. A Vizcarra lo vacaron. Y quedó ahí... Y yo le digo, yo no conozco al señor Vizcarra, nunca lo he defendido. Yo siempre he dicho que técnicamente Vizcarra estuvo mal vacado. Porque a Vizcarra lo vacaron, bueno, no por el tema de las vacunas, sino a Vizcarra lo vacaron porque se dijo que habían testimonios de colaboradores que decían que cuando Vizcarra fue gobernador de Moquegua... Recibió coimas. Pero fíjese, ¿no? A ver... El 117 que hay que modificar, ese que dice que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria y 3 tonterías más que son casi inviables, lo protegía al presidente. No lo podían acusar por el 117. ¿Lo vacan? ¿Por qué? Por las acusaciones de corrupción. De corrupción de cuando era gobernador. Así es. No, con ese argumento, Omar, bueno, pero es un tema mañana entonces si el presidente, ¿no?, plagió su tesis de bachiller o de abogado, ¿hay que vacarlo también? Pero doctor, yo le pido entonces, ¿cuál sería para salir del tema Vizcarra? Sí. No, yo le he dado el ejemplo de la vacancia más reciente. Que sí puede ser, a muchos les puede parecer grave que un presidente esté acusado por corrupción. Sí, pero no como presidente, sino como gobernador. Pero ¿cuál sería la salida política ante un presidente que le roba a un país? Es decir, así es. No sé si usted ha leído la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, tiene 190 elementos de convicción, tiene, 6 colaboradores, 9 testigos protegidos, es una 29 denuncia. testigos, y es tremendo lo que se cuenta ahí. Sí. Es tremendo. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la salida entonces constitucional ante una situación así? Bueno, una cosa es el tema del presidente Castillo y otra cosa es la solución del régimen político, ¿no? Yo vengo sosteniendo hace más de 15 años, por escrito, que hay que reformar el 117. Por supuesto que un presidente que tenga imputaciones serias, indicios... Claro, si hubiera flagrante delito sería más fácil, ¿no? Pero acá no hay flagrante delito, acá hay imputaciones. Por supuesto que tendría que permitirse que un presidente que tenga imputaciones de posibles actos de corrupción o de excesos o de abuso del poder, etcétera, pueda ser sometido a juicio político o ante juicio en el Congreso durante su mandato, acusado, llevado a la Corte Suprema, que determinará si es inocente o culpable y mientras tanto suspendido en sus funciones. Pero eso es lo que ocurre en cualquier sistema. Así es. Por eso yo le decía que al menos la vacancia del presidente, que se logra con 87 votos, que no es poco, pareciera ser una salida. Una salida. Sí, pero para mí no es una salida limpia. Cuando se puede reformar, si yo puedo... Yo le decía ayer al Congreso, oiga, presidentes en funciones en este siglo acusados de posibles delitos, eso hemos tenido un montón, si no casi todos, ¿no? ¿Por qué la misma fórmula constitucional del 117 se mantiene casi sin cambios hace 160 años? ¿Dónde han estado los congresos? ¿En qué andan? Cuando estas denuncias se han presentado. ¿Por qué no lo han cambiado? Fíjese, le decía también ayer, es más fácil reformar la Constitución que conseguir 2/3 para vacar al presidente. Mitad más 1 y referéndum. Claro, y referéndum. ¿Ya? Eso es más fácil, ¿ah? ¿Por qué no lo hacen, ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, ¿por qué cree? No sé, habría que preguntarle a ellos. Porque quizás para la fórmula que se ha cogido, y por eso yo la cuestiono. O sea, yo no quiero blindar a presidentes corruptos, ¿de acuerdo? Pero yo como profesor de Derecho Constitucional tengo que propiciar una interpretación correcta y seria de las normas. No atajos, no puertas falsas, no entradas por la ventana. Entonces, yo no puedo aceptar, y no solo yo, hemos tenido en Arequipa hace poco un congreso iberoamericano de constitucional y muchos colegas extranjeros conversábamos. No puede ser, tú no puedes sostener con solvencia constitucional
que tienes una puerta cerrada, mal cerrada, que hay que cambiar por el 117 y que no lo puedo ni siquiera juzgar para que el Poder Judicial lo condene por corrupción. Pero por la ventana, yo digo, si yo consigo 2/3 de los votos, le imputo lo mismo, por lo cual no lo puedo juzgar y lo vaco. ¿Por qué? Por indicios, por imputaciones. ¿Y si al final no se le puede probar? ¿Y si al final el Poder Judicial lo declara que no es culpable? ¿Qué pasó? ¿Nos lo bajamos? No pues, Omar. Y le pregunto, o sea, eso es un doctor, manejo poco serio de la Constitución. Y le pregunto, a ver, en base a la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, ¿a usted le parece que hay indicios suficientes para pensar que el presidente le está robando el país? No, yo no tengo elementos para juzgar eso, yo prefiero no opinar sobre personas. Yo creo que este tema debería ser esclarecido. Pero fíjese, a ver, el expresidente Humala, que hasta pasó cárcel, el expresidente Kuczynski, que renunció y está procesado. ¿Cuántos años, no hablemos de Vizcarra, cuántos años han pasado y no tenemos una respuesta judicial? Sí, claro, pero si uno ve las diferencias, doctor, las diferencias en este caso son abismales en cuanto a la cantidad de personas fugadas cercanas al propio presidente de la República. Es decir, insisto, 190 elementos de convicción no aparecen de la nada. Audios, doctor, audios donde gente cercana al presidente dice vamos a repartirnos obras. Sí, pues. Por favor, entonces, como sociedad, yo entiendo la legitimidad de la Constitución y hay que respetarla y cuidarla. Pero también, vamos ya, los peruanos estamos cansados de esto. Yo estoy cansado también. Yo estoy cansado de escuchar tanto tipo de opiniones que interpretan la Constitución buscando atajos para salir del problema. El problema es que hay un sector que quiere salir del presidente Castillo y un gobierno que quiere mantenerse como pueda. Yo no voy a defender a ninguno de los dos, pero lo único que digo es, ok, a veces hay que hacer las cosas, volteamos la cara y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Por ejemplo, pero no me pida a mí que diga que ese es el camino correcto. No, claro, yo entiendo el plano de respeto a la Constitución y a las normas y también entiendo la necesidad de buscar salidas ante una situación crítica. Pero volviendo al plano de la OEA, me parece perfecto que venga una comisión independiente. A decir lo que ya sabemos. No, quizá tratar de buscar consensos, buscar puentes entre los sectores para conversar. Pero perdóneme, como ha dicho Monseñor Barreto, quien aprecio y respeto mucho, que es una posibilidad. De repente, parte de la solución, no estoy especulando, ¿no? Pero parte de la solución que de repente dice la OEA, mire, ¿sabe qué? La crispación política, la polarización entre gobierno y oposición es tan grande, los cuestionamientos a posibles casos de corrupción del presidente son tan grandes y no va a haber vuelta de opinión en quienes quieren vacarlo. Y del lado del gobierno, el considerar que hay un complot, esto está tan enrarecido que de repente lo mejor para el país, dado que no hay solución limpia constitucionalmente, ¿sabe qué? Acorten su mandato todos, como pasó cuando cayó Fujimori, y llamemos pues efectivamente pronto a elecciones generales y volvamos a repartir las cartas y que la gente esta vez piense bien antes de votar. ¿Puede ser una solución política? ¿Usted cree que es una solución? No. Puede ser... Mire, es como los matrimonios y el divorcio. Se intenta. Se puede acudir a psicólogos, a psiquiatras, a consejeros, podemos escuchar a personas. Se intenta. Pero si se llega a la conclusión de que no hay forma de encontrar una salida, porque nadie distinta a las partes va a poder implementar la solución. Puede ser que sea clarito lo que tienen que hacer, pero ellos, gobierno, oposición, no pueden o no quieren. A ese punto iba. Bueno, si no pueden y no quieren, una salida, ¿sabes qué mejor? Como quiere muchísima gente, que se vayan todos y que volvamos a elegir. Puede ser una solución política. Sí, claro, pero el problema es que ellos no quieren, ninguna de las partes, ¿no? Bueno, ahí por eso es importante no solo oír a gobierno y oposición. La opinión pública, ¿usted cree que cuando fue vacado, luego de fugarse, Fujimori, ¿usted cree que el Congreso que lo sobrevivió, que le quedaban 4 y pico años de mandato, que Fujimori acortó su mandato 1 año, fue la opinión pública la que presionó al Congreso para que también acorte su mandato y se fueran? Fue la opinión pública la que obligó a que los vicepresidentes Tudela y Márquez renunciaran, porque si ellos no renunciaban, se quedaban. Y doctor, un ejemplo más reciente, lo que sucedió con Manuel Merino. Sí, a ver, según también la Constitución, Manuel Merino era el presidente constitucionalmente que le tocaba recibir, pero no era legítimo, pues. Bueno, era legítimo de acuerdo a la Constitución, pero la legitimidad social. Y renunció, ¿no es cierto? Bueno, por eso le digo, a veces la solución política
Si se hubiera querido quedar más tiempo, era claro que no iba a poder, ¿no? Entonces, la solución política a veces está puesta ahí. Un analista, un observador con experiencia diplomática externa, de repente mira lo mismo que vemos, pero que las partes no quieren ver, ¿no? Y que se lo diga a una entidad distinta, más objetiva, ayude a decir, bueno, esta es la solución, pues de repente. Y quizá esa solución no se da de parte, por ejemplo, de la renuncia del presidente, que también pedía el cardenal Barreto, porque Castillo quizá es consciente de que si él renuncia, al día siguiente la Fiscalía le pide la prisión preventiva y está en la cárcel. Es posible que sí. Bueno, lo digo por lo que pasó con PPK. Sí, pues. Usted se acordará. Sí, por Él supuesto. renuncia y Sí, ya sí. estaba con prisión domiciliaria. Sí, pues, sí. Pero por eso, a veces, si bien es indispensable el concurso de las partes del conflicto para resolver el conflicto, la solución no son capaces de encontrarla ellos y otros se las tiene que decir. Y la opinión pública, la sociedad, los gremios, la prensa, como ha sugerido también el cardenal, tendrán que decirle a las clases o a los grupos políticos, oiga señores, ustedes son parte del problema y no de la solución. La solución de repente es que ustedes den un paso al costado porque lamentablemente nos han traído a esta situación. Y doctor Eguiguren, ¿cómo ve en toda esta crisis el rol que está jugando el sistema de justicia? Llámese Fiscalía, llámese Poder Judicial, que en los últimos días se han entrelazado también en un enfrentamiento. Es que eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que a mí me preocupa, me alarma. La crisis política va dejando de ser un problema entre gobierno y oposición. Involucra poderes del Estado a instituciones autónomas porque todos se van contagiando de este clima, ¿no? Entonces, está en deterioro la situación institucional del país. Entonces, sí, por eso yo creo que hay que encontrar pronto una solución. Porque, claro, la Fiscalía presenta su denuncia constitucional sabiendo que el 117 existe. Y por lo tanto plantea que para que su denuncia el Congreso se la autorice, es ir contra el 117. Y plantea que se le aplique. El Congreso le llega la pelota, recién se dio cuenta que la fiscal le plantea el tema y se la deja al Congreso, y el Congreso le consulta al Tribunal Constitucional, oye, tribunal, y el tribunal le va a decir, yo no soy órgano consultivo, yo no soy órgano consejero, yo resuelvo procesos, le devuelve la pelota. Entonces, pero ya se metió al tribunal, ya está la fiscal, el Poder Judicial. Entonces, digamos que como toda mal, como toda enfermedad, como toda patología, está creciendo y está contaminando a todo el sistema jurídico político peruano. Qué complejo, doctor. Muy, muy complejo. Y yo me temo que no hay soluciones limpias como sería deseable, ¿no? De repente esto se va a resolver cuando menos esperemos. Acuérdese usted, ¿quién esperaba que el presidente Vizcarra lo iban a vacar esa noche? Ni él. Ni él. Él se paseó, se sintió tranquilo y se fue. Y esa noche lo vacaron. Nuestro país es así. De sorpresa. Muchísimas gracias, doctor Francisco Eguiguren, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exministro de Justicia y abogado constitucionalista. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar ya de los temas penales, a ver, de detalle, que involucran al presidente y a su entorno, porque hay dos hitos importantes que han ocurrido el día de ayer con la abogada penalista Romy Chan.